Buenas noches. En este momento ya nos encontramos en grabación. Vamos a esperar unos minutos para tener la posibilidad que otras personas también se conecten al momento. Son las 7:00 de la noche. Vamos a esperar unos minutos. No van a ser 4 o 5 minutos. E iniciamos con la presentación de los cambios en el examen de certificación PMP del PMI. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. ¿Su nombre es? Perdón. Ok, mi nombre es Héctor Beltrán, la vamos a ver ya en la segunda diapositiva y Ah, Héctor Beltrán. les voy a presentar el tema que tiene que ver con los cambios en el examen del PMP. John, buenas noches. Wilson, Luis Hernán, Arturo. Esperamos unos 2 minutos más y les parece, iniciamos. Vamos comentando exactamente antes de dar un inicio formal. Los cambios en el examen se plantearon desde junio del 2019 y el PMI desde Filadelfia hizo invitación a muchos gerentes de proyectos a lo largo del mundo debido a circunstancias que ellos han considerado, han cambiado dentro de la gerencia de proyectos con estos nuevos, digamos, enfoques, modelos y perspectivas dinámicas que el mercado y las infraestructuras y los procesos han establecido como mecanismos más ajustados a lo que es el día de hoy en cuanto al mundo y a su crecimiento gracias a los proyectos y a la gerencia. Entonces, en el junio del 2019 se hizo un documento que llamaron el ECO, Examination Content Outline, ¿sí? Es decir, estructura del contenido del examen. Y hicieron un replanteamiento bastante diferente al que tenemos actualmente. Entonces, eso fundamentalmente es lo que inició dentro de todo el marco general de los cambios en el examen de certificación PMP, que vamos a iniciar en un momento ya, esperando que se conecten otras personas para hacer de alguna manera la divulgación de la información. Bien, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Héctor Beltrán. Yo soy ingeniero electrónico. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Ingeniero electrónico y tengo una especialización en evaluación y desarrollo de proyectos. Tenemos una maestría en gerencia de proyectos, una especialización en economía y estamos haciendo unos estudios actualmente de administración de empresas MBA. Tengo dos certificaciones del PMI. La primera de ellas es el PMP y la segunda es el PMI RMP. He colaborado en el pasado con el PMI Colombia como presidente en el año 2009 y actualmente soy docente y consultor de varias universidades de Colombia en temas eh, de gerencia de riesgos, gerencia de proyectos y de formulación y evaluación de proyectos. Bien, vamos a iniciar ahora sí formalmente. Los cambios entonces, les comentaba así muy rápidamente, se dieron a circunstancia de la actualidad que acontece en el mundo, de todo lo que ha cambiado con las redes sociales, con
toda la tecnología que se ha venido implementando a lo largo del tiempo y unas nuevas tendencias teóricas que se han venido dando en algo que anteriormente considerábamos era la parte de planeación de un proyecto, ¿cierto? El cómo se establece previamente o anticipadamente una preparación de un proyecto en la planeación, y eso se llamaba un enfoque predictivo. Y actualmente han venido dando una serie de teorías que se llaman los métodos ágiles o los enfoques ágiles de proyectos. El PMI lo ha llamado la certificación de Agile, y en otras metodologías como Scrum han venido también consolidando bastante de esta teoría. Entonces, bajo esa concientización nueva, ha venido entonces haciendo una serie de ajustes a las mejores prácticas que venían dándose en toda la teoría que está inmersa en el PMBOK versión 6 y que ha hecho que haya un enfoque hacia las preguntas de una manera muy diferente dentro de unas dimensiones. Vamos a ver entonces eso y vamos a pasar ahora sí a la primera diapositiva. Ok. Entonces el examen anteriormente consistía de 5 dominios. ¿Qué son dominios? Entonces digamos que son áreas de expertise que nos evalúan en el examen. Entonces en el examen todas las preguntas están orientadas hacia el dominio de inicio o iniciación, el dominio de planeación, planificación, el dominio de ejecución, el dominio de monitoreo y control y el dominio del cierre del proyecto. Entonces, hasta el 30 de junio de este año se va a evaluar con ese enfoque para saber que eso es lo que nos van a evaluar, dónde estamos parados en un momento dado del proyecto, y nos hacen preguntas asociadas a ese establecimiento o a ese dominio. Y el examen, entonces, a partir del 1 de julio, se enfoca diferente a través de 3 grandes dominios. El dominio de personas. Entonces, el dominio de personas está muy orientado a trabajar todas las habilidades blandas que van a considerarse dentro del análisis de un proyecto. Entonces, todas las, situaciones que va a vivir el gerente de proyecto y que tenga para sí la utilización de todo lo que tiene que ver con personas y la manera de cómo abordar esas situaciones que son más habilidades blandas que otra cosa, esa situación la han llamado ellos gente y la recogen de alguna forma dentro de una nueva dimensión que se llama personas. Y la siguiente es la de procesos. La de procesos es la que viene siendo evaluada hoy por el PMI. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos están ellos siempre estableciendo dentro de las preguntas es el análisis de todo lo que es los 5 dominios, y que fundamentalmente de las preguntas se asociaba muchísimo toda la interrelación de todos los procesos. ¿Cuántos procesos tenemos en el PMBOK versión 6? 49 procesos. Esos 49 procesos son evaluados, siguen siendo evaluados aquí en esta dimensión que se llama procesos. Y hay una que tiene un componente que es algo, digamos, de un nivel un poco más, a un nivel alto de dirección, que se considera una serie de preguntas enfocadas hacia los ambientes de negocio y están muy orientados hacia la parte estratégica. Entonces también eso venía ahondándose pues muchas veces dentro de los procesos inclusive de definición del proyecto. Entonces en la parte de inicio, en la parte de planificación, donde se hacía toda la parte establecida de los documentos de aprobación del proyecto, que en este caso el nombre para los que ya están estudiando es el acta de constitución. Allí de alguna manera tenía una aprobación previa en un comité. Todos estos temas vienen siendo recogidos en un ambiente de negocios.
Entonces, son 3 dimensiones nuevas que van a ustedes a considerar tener, digamos, que estudiar a partir del 1 de julio para los que vayan a inmersarse dentro de ese establecimiento. Me permite un momento, es que se me está pegando la presentación aquí. Ok. En los cambios del examen, entonces ya les había explicado, está esos 3 dimensiones nuevas. De 5 dimensiones pasamos a 3 dimensiones. Los exámenes de antes del 30 de junio tienen las 5 dimensiones a ser evaluadas y posterior a eso se evaluarán las 3 nuevas dimensiones. ¿En qué se establece este estudio? Lo pueden bajar del PMI, no tienen ningún problema, lo pueden conseguir también en la red y es el documento que ya les decía del PMI, escrito en junio del 2019, que se llama el ECO, ¿sí? ECO, que es el Examination Content Outline, estructura de contenido del examen, ¿sí? Ese fue escrito y va a ser aplicado a partir del 1 de julio del 2020. No sé qué pasa aquí. Y los porcentajes que van a ser evaluados cambian completamente. Anteriormente teníamos en inicio el 13%, en planeación el 24%, en ejecución el 31% y en monitoreo y control el 25% de las preguntas tenían orientación hacia eso. Y finalmente cierre el 7%. Con este nuevo enfoque cambia completamente la manera de evaluarse. Van a salir preguntas en el 42% de los casos asociadas a personas, a gente, a habilidades blandas, a situaciones que se puedan llegar a dar dentro del transcurrir del proyecto y que te van a poner a pensar, te van a poner a dilucidar cuál puede llegar a ser la mejor opción de acuerdo a lo que está, digamos, estipulado dentro de las mejores prácticas y que se puede llegar a inferir en el estudio del PMBOK versión 6. El siguiente es el de procesos en un 50%, que ya les decía, es el grueso gigante que tenemos porque es lo que nos están evaluando hoy. Entonces, si quisiéramos decir en qué se parecen las dimensiones anteriores a las dimensiones de ahora, es que tenemos 50% de las cosas de procesos son las que hemos venido o estamos en este momento estudiando para el examen de hoy, ¿cierto? Y en el examen que a partir del 1 de julio van a tener que presentar, vamos a complementariamente o adicionalmente a tener que evaluar 2 aspectos, uno en un 42% que es personas y en un 8% que son los ambientes de negocio. Entonces, ¿qué significa eso? Que el examen va a ser más extenso en estudio, en profundización de los temas, ¿sí? Entonces, eso lo está considerando PMI. Señores, tomen 35 horas como mínimo para poder presentarse y aplicar en el examen del PMP como requisito, pero dice como mínimo. Significa ello que para preparar el examen, lo que considera PMI es que verdaderamente el curso completo, no mínimo, sino más completo, debería durar más tiempo, porque los 35 horas ha sido siempre para explicar el 50% que aparece aquí que me van a evaluar, pero debe haber otras horas adicionales en los cursos de preparación del examen PMP para poder explicar todas las preguntas que van a ser consideradas dentro de gente y dentro de los ambientes de negocio. En la aplicación del examen, entonces, tenemos los dominios y los dominios se componen de cosas más específicas. El dominio es qué es lo que se debe conocer, las tareas, qué es lo que se debería hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que se debería hacer en ese dominio, en cada una de las tareas? Y los habilitadores no son más sino tareas por hacer, ¿sí? Con ejemplos. Es decir, vamos a mirar ahorita más adelante un ejemplo
que va a conceptualizar bien lo que es un dominio, lo que son las tareas y lo que son los habilitadores. Además de eso, vamos a mirar cuáles son las tareas que cada dominio contiene de manera resumida y que les va a quedar dentro de la presentación, porque esta diapositiva es un resumen del SO, que es el libro que les decía, escribió el PMI asociado a los cambios nuevos del examen. Hay un punto importante que todos deben saber, y es que dentro del enfoque de gente, procesos y, digamos, la parte ambiental, ¿sí? Factores ambientales que vimos ahora, hay que considerar que todas las preguntas van a tener enfoques ágiles. ¿Qué son enfoques ágiles para las personas que han llegado aquí, que quieren presentar el examen? Entonces, es todo lo que tiene que ver con los enfoques adaptativos, ¿sí? Adaptativos significa enfoques rápidos que se van considerando en la medida de modificaciones del alcance del proyecto. Son muy utilizados para proyectos de tecnología, de desarrollo de software, donde los alcances no necesariamente desde el comienzo del proyecto están definidos de una manera clara y contundente. Y los enfoques que hoy se están evaluando con una mayor relevancia son los enfoques predictivos. Y la palabra predictivos denota que lo que se hace en la, digamos, establecimiento del alcance del proyecto y la ejecución del alcance es básicamente asociado a la planeación del proyecto. Una planeación, cómo lo voy a hacer y cómo y realmente lo hice. Y empiezo a medirme sobre eso. Los enfoques adaptativos no se mueven sobre planeación. Los enfoques adaptativos se mueven sobre el transcurrir de, digamos, iterativo de una serie, digamos, de incrementos de producto para poder entregar resultados de manera parcial y rápidamente en esa iteración lograr que el producto final se lleve a cabo de la mejor manera y de la manera más, digamos, rápida posible. Entonces, son dos enfoques que están muy estructurados, es decir, toda la audiencia que está aquí nos va a tocar estudiar el libro ágil que trae el PMI, al igual que el que hoy han venido estudiando la mayoría de los que están hoy, digamos, haciendo toda la profundización del PMBOK. ¿Está bien? Entonces el libro de ágil va a ser una herramienta adicional para estudiar con el nuevo enfoque que trae el PMI. Y como dice ahí, la mitad, prácticamente la mitad de las preguntas van a ser con enfoques ágiles, es decir, enfoques adaptativos, y las otras enfoque, digamos, de la tradicional, digamos, la gerencia de proyectos tradicional, que son los enfoques predictivos. Entonces, ambos de ellos van a ser de alguna forma evaluados por el nuevo examen y entra muy al punto el tener que profundizar en los nuevos preparativos de certificación del PMP en lo que tiene que ver con las metodologías ágiles de proyectos. Las consecuencias entonces de cambiar, vamos a mirar qué consecuencias tienen. Son 4 consecuencias grandes principalmente que tienen. El examen PMP va a ser más extenso, fundamentalmente por lo que les denoté hace un momento, y es que las preguntas de procesos son las que nos han venido, digamos, profundizando dentro de las preparaciones del examen de certificación del PMP, los cursos de los diferentes proveedores. Sin embargo, vamos a tener que profundizar en el entorno empresarial y el enfoque de personas como unos ítems adicionales, porque lo de procesos ya lo hemos estudiado o ya lo estamos estudiando dentro de esas 35 horas como mínimo que necesita el examen para asegurar que la persona hizo una preparación previa. Entonces, esos cursos de PMP hay que hacerles todo el ajuste. Entonces, eso es lo que hoy las universidades, hoy las instituciones, como las que ustedes están hoy indagando aquí, para poder hacer averiguación, hemos tomado la importancia desde ya de decirles
que necesitamos hacer esos cambios. ¿Qué es lo que más cambia? Las preguntas. Completamente el enfoque de las preguntas es orientado a los resultados del proyecto asociados a estos tres grandes dominios que estamos aquí explicando. Esta es la primera consecuencia, entonces va a ser mucho más extenso el estudiar y el prepararse para el examen. La siguiente consecuencia, ya se las había comentado también, pero lo vamos a ver, es imprescindible, como dice aquí la traducción. Imprescindible el conocer del enfoque tradicional y el enfoque ágil de proyectos. Y nos toca entonces empezar a hacer todos los cambios necesarios en las preguntas para hacer preguntas de enfoques ágiles y hacer preguntas del enfoque tradicional. No se les olvide que el enfoque tradicional está muy asociado a la planeación, ¿cierto? A la planeación del proyecto, a la parte predictiva. ¿Por qué predictiva? Porque el alcance ya se predice cómo va a ser, ya está establecido. Cuando se construye una casa, ya se sabe cuál va a ser, digamos, el alcance de construcción de esa casa. En el otro enfoque, es el enfoque ágil, es básicamente recibir información de un alcance que no necesariamente está bien establecido y que es el caso de los proyectos que ya les decía de tecnología o desarrollo de software que necesitan para sí de alguna manera ir definiendo poco a poco o de manera iterativa el alcance en la medida que lo van desarrollando, en la medida que van creando ese producto o se va incrementando digamos las características del producto poco a poco. Entonces nos ha tocado y ya desde ya estamos preparando todos esos cursos, todo el curso para estructurar muy bien los temas con estos tres dominios a partir del 1 de julio y además de eso también nos toca hacer para sí preparación de preguntas que estén muy asociadas a los dominios y a las tareas, como las vamos a ver. ¿De dónde PMI saca las preguntas? ¿De dónde nosotros PMPs hemos sacado preguntas cuando hemos sido invitados por el PMI a eso? De las tareas. De allí salen las preguntas, de las tareas. Cada tarea la toma uno para sí y dice, voy a sacar una pregunta. ¿De dónde? De mi experiencia personal, de una teoría, digamos, bien establecida de varios textos que explican el PMBOK versión 6 y de allí salen las preguntas. Sale una pregunta y sale una respuesta verdadera y tres distractores de las preguntas. Entonces allí es importante saber que ya estamos trabajando en poder tener esas preguntas bien estructuradas y eso es completamente diferente el enfoque al enfoque de hoy. ¿Ok? Entonces, esa partecita es la siguiente consecuencia. Consecuencia número 2, imprescindible las metodologías ágiles dentro del estudio del PMP. La cuarta consecuencia tiene que ver entonces con el curso de preparación del examen que también ya les había comentado, que tiene que ver directamente con lo pertinente a que va a ser definitivamente necesario que los que nos estemos preparando y vayamos a pagar cursos de preparación no sean de 35 ni de 40 horas, sean de más horas, porque necesitamos cubrir esos dos nuevos digamos, dominios que son el dominio de personas y el dominio, digamos, asociado a el tema, siempre se me olvida, de ambientes de negocio, ¿sí? Esa parte. Entonces, es bien importante ese asunto para que lo tengamos en cuenta dentro de la profundización que vamos a hacer a pagar esos exámenes de PMP, de preparación del examen de PMP.
sí, la batería de la la El que examen de PMP, entonces cambia la guía de PMBOK. ¿Está cambiando la guía PMBOK? No, la guía PMBOK va a ser idéntica y vamos a tener solamente la guía PMBOK versión 7 hasta el 2023, es lo que ha dicho PMI, que ya PMI está enviándoles a todos en algún sentido señales de que quieres opinar sobre ciertas partecitas que ya están redactando el PMBOK versión 7, es cierto, pero el PMBOK versión 7, según lo ha establecido el PMI, hasta el 2023 va a ser lanzado. Es decir, vamos a tener de a partir del 1 de julio de este año hasta el 2023 el examen aplicándolo a través de estos cambios que se han generado. ¿Cuál es la guía de estudio? El PMBOK versión 6. ¿Cuál otra guía me va a ayudar bastante con enfoques ágiles? La guía de metodologías ágiles que hace, digamos, al comprar el PMBOK, hace parte de todo digamos, el suite de la compra de los dos libros. Entonces, estos dos libros son imprescindibles para poder estudiar el examen del PMBOK. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Bueno, ¿qué deberíamos hacer entonces con el examen? Entonces, las personas que en este momento están tomando cursos o ya están estudiando, lo que les queremos dar de consejo es que se preparen con un tiempo bien acomodado, ojalá ahorita antes del 1 de marzo, para empezar a preparar el examen y para preparar la fecha, sobre todo la fecha. Que, acuérdense que es posible que uno pueda llegar a ganar el examen y el marzo, en abril, ya queda certificado por el PMI como PMP, ¿cierto? Pero si no llega a ser así, es posible que tengamos un colchoncito de un mes por ahí o un mes y medio para volver a presentar el examen. Y ese colchón más o menos se da entre mediados de mayo y finales de junio. Tendríamos la posibilidad de volver a presentar el examen PMP con la versión anterior. Entonces, le recomendamos que tomen el examen antes de que cambien los que ya vienen recorriendo eso. Para las personas que acaban de entrar o están entrando o se inquietaron con el tema del cambio y habían tenido la posibilidad de en su mente como meta de tener de querer ser PMPs, pues necesariamente van a ver que entran y que van a o tomar la decisión de sentarse ya a aplicar para el PMP, al examen, ¿cierto? Con el PMI o a esperar hasta después de que pase y con la sabida consecuencia de lo que estamos, digamos, aquí planteándoles a cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, el examen entonces lo vamos a tomar o antes o después. Ya sabemos, 30 de junio, 1 de julio, ahí las cosas cambian de un lado para el otro. Entonces, continúen por favor estudiando como es la recomendación que se ha hecho a través de los 5 dominios hasta, y estas son unas fechas de cronograma que se sugieren, a más tardar el 30 de abril, empezar de alguna manera a ver la preparación del examen. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Alcanzan? Si alcanzan, esa es la fecha que se sugiere. ¿Por qué 30 de abril? Porque tenemos el colchón para volver a presentar el examen en caso de que tengamos la necesidad de volverlo, digamos, a repetir, ¿cierto? Porque no vale la pena, digamos, preparar el con la versión anterior y perder el examen y no tener una posibilidad de poderlo considerar como ya ustedes lo habían estudiado. Como dice ahí, programar su examen antes de mayo le da 2 meses adicionales para tomarlo nuevamente en caso de que no sea aprobado la primera vez el examen. Entonces, ese es el consejo que les estamos dando hoy. Por favor, ténganlo muy presente para que todos lo tengan en su mente. Esta diapositiva, esta presentación les va a llegar a todos a su correo. Por favor, si ustedes ya se suscribieron, dieron el correo, les va a llegar este material.
si lo planea tomar, entonces, bueno, a más tardar el 30 de abril, entonces, bueno, esta ya la vimos. A partir del 1 de julio, ¿qué hay que hacer para las personas que digan, no, yo me relajo, yo quiero tomar el examen del 1 de julio, quiero averiguar qué es lo que pasa? Primera recomendación, bajen el Examination Content Outlines, que es el libro que aparece ahí, digamos, en la diapositiva, y allí les va a dar, digamos, todo lo que está aquí resumido. Pues realmente nos tomamos para sí la tarea de poder digamos, resumir la información que hay en ese libro. Entonces, descargar el esquema de contenido del examen en ese manual que tenemos allí y continuar los estudios en la guía PMBOK. Sigue siendo lo mismo que en el examen que actualmente tenemos. O sea, no va a cambiar eso. ¿Qué cosas iba a cambiar? El tercer punto, el tercer bullet que dice, estudie la guía práctica ágil y aprenda acerca de los enfoques ágiles. Entonces, ahí sí nos va a tocar profundizar mucho en un nuevo estudio que son los enfoques ágiles de proyectos, ¿sí? Que ya lo habíamos comentado exactamente. Ponerse en contacto con las empresas que están muy al tanto, a la vanguardia de poder hacer los cambios, los ajustes necesarios como proveedores de capacitación. Entonces tengan muy pendiente eso, ¿sí? Ustedes están aquí en una invitación de la universidad para ver que tenemos la preocupación de que desde ya les estamos diciendo, ojo, con el 1 de julio y los vamos a acompañar y vamos al material a tener que ajustarlo para que todas esas nuevas condiciones ustedes las tengan. Las tengan antes, si es que los diplomados empiezan antes de la fecha, y para diplomados que empiecen después también va a haber el acompañamiento, o si antes y el después está ahí y quieren tomarlo después, vamos a tener que hacer toda esa transición para asegurarles a ustedes que van a quedar muy bien preparados en la presentación de ese examen, en versión anterior o en la versión posterior del 1 de julio, ¿sí? Entonces, proveedores de capacitación van a tener que tomar los materiales y a tener toda la profundidad acerca de este nuevo enfoque, ¿sí? Y programar el examen después del 1 de julio de una manera muy relajada, sin presiones y sin nada de lo que estamos comentando. El examen, entonces, una pregunta que nos hacen, antes o después de la actualización del 2020, entonces ya les había comentado en una diapositiva, háganlo antes, empiezan a estudiar ahorita en marzo y tienen de 8 a 12 semanas para preparar el examen, 31 de marzo fecha previsible y tratar de a partir de esa fecha ya de tomar el preparativo. También deben ustedes tener en consideración que vamos a tener bastante a nivel mundial personas que se están programando exámenes en esas fechas. Entonces, desde ya es mejor que se preparen las personas que lo van a presentar con la versión anterior para poder hacer la cita dentro de lo que el PMI establece dentro de las entidades para presentar el examen. Entonces, tengan muy presente eso y es fundamentalmente bueno decirles que van a tener, digamos, como dijera yo ahí, como bastantes demandas y seguramente los horarios de los exámenes se van a considerar pues no tan, digamos, disponibles. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, en cada país, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en cada uno de ellos y en otros países van a tener que hacer las averiguaciones para que con tiempo se preparen esos exámenes, se programen esos exámenes y no les vaya a coger el tiempo a último momento y no alcancen, si pasaron el examen bien y si no lo pasaron, de presentar la segunda, digamos, prueba sin estar de afanes. ¿Ok? Los dominios, tareas y habilitadores, entonces, como concepto. Entonces, las anteriores consideraciones plantean los 5 grupos de procesos o lo que llaman 5 dominios: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Entonces, esos dominios hoy
entonces también son como las áreas de conocimiento, y PMI las ha considerado de alto nivel para la nueva manera de evaluar el examen del PMP. Entonces, esos dominios tienen una serie de tareas. Entonces, hagamos cuenta que son áreas de conocimiento, son tareas que van inmersas o habilidades que van a desarrollar cada uno de los gerentes de proyecto. Entonces, esas tareas ya las vamos a nombrar ahorita todas, y es de allí de donde salen las preguntas desde Filadelfia orientadas por el PME. ¿Sí? Entonces, las tareas, dice, son las responsabilidades subyacentes del gerente de proyectos dentro de cada área de dominio. ¿Sí? Es decir, cómo va él a, digamos, de acuerdo a un dominio, cómo va a tratar ese dominio. ¿A través de qué? De unos habilitadores. ¿Qué son los habilitadores? Son situaciones ilustrativas que se presentan de alguna manera en el desarrollo de cada tarea. Vamos a ver ahorita un ejemplo para poder entender muy bien estos tres significados de una forma práctica. ¿Sí? Es bien importante entender exactamente de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces vamos a seguir de alguna manera en la otra diapositiva para mirar un ejemplo asociado a esto. Un ejemplo, dice, en un dominio, vamos a mirar que el dominio se llama procesos. El dominio se llama personas. En el dominio personas hay una tarea que está definida por el PMI, que se llama administrar el conflicto. ¿En dónde está? En el dominio personas. Los habilitadores para esta tarea, dando un ejemplo, porque nos va a tocar a nosotros como docentes de preparación del examen PMP, de diseñar las preguntas asociadas a los habilitadores. Entonces, el PMI ha puesto ese ejemplo para determinar qué habilitadores ellos en administrar el conflicto pueden llegar a encontrar. O sea, cómo se habilita, digamos, el conocimiento de cómo se hace la administración de un conflicto en el dominio de personas. Dice, habilitadores, interpretar la fuente, es decir, el origen, de dónde viene el conflicto y en qué etapa se encuentra. Bueno, ¿y esa etapa qué es? Bueno, nos toca estudiar un poco más en la profundidad de qué es el conflicto y cuáles son las etapas del conflicto. Entonces, ese es un habilitador. El otro habilitador que se puede considerar es analizar el contexto del conflicto. Es decir, todo, digamos, la explicación de por qué se originó, por qué se determinó, de qué es lo que aconteció, qué es lo que se viene sucediendo, es un habilitador también que permite de alguna manera inferir una serie de conocimientos de qué es lo que está pasando con la administración del conflicto. Y la palabra habilitador también entonces dice evalúa, recomienda, concilia la solución adecuada en la resolución de conflictos. Es decir, no solamente la interpretación, no solamente el análisis del conflicto, sino también cómo evaluarlo, cómo recomendarlo, para ver exactamente cuál es la solución. Y aquí les voy a dejar un punto importante que nos hemos dado cuenta, la palabra solución. Y es allá donde PMI quiere llegar con las preguntas. Poner preguntas donde les pongan a ustedes en contexto una situación y posiblemente allí vamos a encontrar que la respuesta va a ser una solución. O 4 soluciones, ¿no? 3 que no son, que son distractores y una que es verdadera. Entonces, las preguntas del PMI, como lo dice el SO, el libro que les sugerí, van empezando a bajar al momento de presentar el examen de pronto con la otra versión, va a ser necesario que tengamos para sí ese entendimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien tiene un comentario, una duda, una inquietud? El CAPM. Bueno, voy a contestar todas las preguntas, me disculpan, no las había mirado. Dice, ¿el examen va a tener más preguntas? No, hasta ahora se ha reportado que son las mismas 200 preguntas, donde hay alrededor de 20 preguntas de, digamos, de prueba, donde se califican 180 preguntas. Hasta ahora, ese punto sigue de la misma manera.
y las 4 horas siguen siendo las mismas de duración del examen. Hasta ese momento empieza a ser de la misma manera. Bueno, Richard Iván dice el CAPM. Para los que, digamos, han ingresado hasta ahora al tema, el CAPM es una certificación, digamos, un poco más sencilla, que es, digamos, para profesionales graduados, recién graduados de universidad o personas de índole técnica que tengan un cierto rango de experiencia mínima de gerencia de proyectos, ¿sí? O que no la tengan, realmente muy enfocado hacia profesionales, a personas recién graduadas de su carrera de pregrado, ¿sí? Entonces, estas personas tienen para sí una posibilidad de presentar un examen que solo son preguntas muy puntuales asociadas a gerencia de proyectos. Entonces, hasta ahora no se ha reportado cambios para el CAPM, ¿sí? Cambiar al PMI ASP tampoco se ha reportado. ¿Qué es el PMI ASP? Es la certificación que tiene el PMI específica para metodologías ágiles de proyectos. Y la A significa acreditación, Agile, ¿sí? Ágil, Certified Practitioner, ¿sí? Practicante certificado de metodologías ágiles. Entonces, esa certificación aún no se reporta algún cambio, ¿sí? No se reporta ningún cambio, va a seguir siendo lo mismo, las mismas preguntas que plantea hoy los manuales, y hasta este momento no tenemos para sí ninguna, ¿sí? La preparación sugerida del examen, ¿sí? Hay unas horas, es posible denotar de alguna manera ese tipo de consideraciones, ¿sí? Es fundamentalmente para preparar el examen necesitamos cierto tipo de horas, normalmente que nos denotan, digamos, profundización diaria y semanal y finalmente mensual. Pero normalmente 2 meses es una buena, digamos, práctica que se ha venido sugiriendo para la preparación de los exámenes. Si es después del 1 de julio, es posible que nos vayamos a demorar un poco más, porque toca profundizar automáticamente sobre estos otros, digamos, dominios, como el ambiente de negocios y como el dominio de personas, que son 2 dominios adicionales, y adicional todos los enfoques ágiles a través del estudio del libro de metodologías ágiles de proyectos, ¿sí? Pregunta Arturo, ¿se da una sola vez el examen para obtener, se da una sola vez examen para obtener certificación de PMI? Bueno, no comprendo bien la reacción, pero es decir, es un poquito para dar al entendido de que puedes presentar el examen 3 veces en el año. O sea, cuando uno aplica en la página del PMI y es aprobado que uno puede ser elegible como candidato para presentar el examen, a partir de ese día se cuenta un año. En ese año se pueden presentar el examen hasta 3 veces, ¿sí? La primera, segunda y tercera, ¿sí? Y lo primero que se dé, o se finaliza el año o se dan las 3 veces. Si el examen no se aprueba las 3 veces, te van a poner un año a que no puedas presentar el examen, ¿sí? Es decir, te van a dejar allá bloqueada un poquito la certificación por un año, posterior al año ya puedes presentar otra vez la certificación. No sé si, Arturo, esa es la pregunta de lo que entendí, la redacción de lo que estoy leyendo. Bueno, el señor John Gutiérrez pregunta, ¿nivel de complejidad aumenta? ¿Es acertada la apreciación? Sí, señor, es una de las características importantes de ese examen, es que va a ser mucho más difícil el poder pasar el examen. Eso es lo que se reporta. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que actualmente estamos estudiando para el PMP, que es la parte de procesos, sino que también nos toca estudiar todas las habilidades blandas asociados al dominio de personas y además todo lo asociado al ambiente de negocios. O sea, son 2 dominios adicionales porque el de procesos es el que actualmente se está evaluando. Y una complejidad adicional es que las preguntas en un 48% van a ser asociadas a personas y el 50% a procesos y el 2% a ambientes de negocios
no solo eso, sino también tenemos un 50 y 50, 50% y 50%, que las preguntas van a ir enfocadas, en algún caso, a enfoques predictivos, ¿sí? O enfoques tradicionales de gerencia de proyectos, que son los de planeación, o un enfoque adaptativo, que son los de las metodologías ágiles de proyecto, en otros 50. Entonces miren que son 3 dominios nuevos. Bueno, uno de procesos que ya lo conozco algo porque es inicio hasta cierre, ¿sí? Ya lo conozco algo, pero me falta evaluar o aprender un poco a manejar las preguntas de personas, a manejar las preguntas de ambientes de negocio y adicional, estudiar enfoques ágiles de proyectos. Es decir, que no solamente es el PMBOK versión 6, sino también es el manual de métodos ágiles de proyectos. Junior pregunta, ¿estas 4 horas serían de forma continua? Las 4 horas del examen son continuas. Ahí, cuando se presenta dentro de las entidades donde se va a presentar el examen, allí necesariamente vamos y allá nos dan la posibilidad de salir y entrar. Muchas personas alcanzan a hacerlo. En mi caso personal, cuando presenté los exámenes, no alcanzaba yo con el tiempo, entonces no salía ni siquiera a comer y estaba a las 4 horas sentado allí, ¿sí? Entonces, para eso, ¿sí? Una vez aprobado, dice aquí, ok, Arturo, dice, se da una sola vez el examen para obtener una vez aprobado. Sí, es decir, se aprueba el examen y tienes hasta 3 años con la certificación. Antes de esos 3 años debes validar, poder hacer actualizaciones a través de cursos, a través de seminarios, a través de docencia, a través de escribir libros, puedes hacer eso. ¿Sí, Arturo? No sé si esa es la pregunta que estabas haciendo. Luis Efren pregunta, ¿cuántos años tiene validez la certificación? Tiene 3 años de validez, se renueva cada 3 años y antes de esos 3 años, entonces, Luis Efren, hay que hacer, vuelvo y lo repito lo que dije ahorita, hacer unas validaciones de alguna manera asociadas a unas perspectivas de cursos o de, digamos, trabajo voluntario o de docencia o de escribir un libro, y todo eso uno lo va incorporando dentro del PMI y él le va midiendo algo que se conoce como las PDUs, Professional Development Unit, unidades de desarrollo profesional, y debe contar 60 PDUs. Cuando ya tengamos 60 PDUs, el PMI automáticamente renueva por otros 3 años la certificación del PMP, ¿sí? Entonces, esas PDUs las consigues de esa manera. Por ejemplo, este webinar que estoy dictando de una hora para el PMI se considera que es una PDU. Entonces yo lo reporto, digo, yo dicté un webinar y le doy el nombre del PMI y ellos lo avalan y me autentican una PDU. Oiga, pero es que todavía me faltan 59, ¿cómo hago? Entonces contrato un curso con alguna entidad de capacitación para que me entregue más PDUs hasta que cumpla 60 PDUs. ¿Está bien? Entonces eso es. Si escribo un libro, también lo puedo reportar. Mire, yo escribí un libro de gerencia de proyectos y aquí está el libro. Entonces ellos dicen, oiga, ese libro yo no recuerdo, creo que son bastantes PDUs que dan por un libro. Entonces ahí específicamente puedes renovar eso. Después de los 3 años, pregunta Javier, bueno, hay que volver a presentar el examen. Entonces, no. Entonces, si no validas el tiempo, automáticamente, no validas con nuevas PDUs, 60 PDUs, esos 3 años para poder que te renueven otros 3 y otros 3 y otros 3, entonces, en algún momento que no lo hagas, pierdes la certificación. ¿Y qué toca hacer? Volver a presentar el examen, ¿sí? Es la manera como PMI en alguna garantía le establece a cada persona que se esté actualizando. Que si usted se certificó en el 2005, como me certifiqué yo, entonces necesariamente, si se está certificado en el 2005, puede hacer que se me haya, no me prepare, entonces puede hacer que se me olvide todo. Y aparecen cosas nuevas. En el 2005 que yo me certifiqué, no necesariamente estaban las metodologías ágiles de proyectos, ni siquiera por allí esa teoría. Entonces, cosas que van necesariamente haciendo que vayamos indagando, investigando y actualizándonos para ser unos muy buenos gerentes de proyectos.
Entonces en los dominios tenemos en las personas, tenemos de la 1 a la 14, tenemos entonces todos esos 14 tareas asociadas a personas. La primera de ellas fue la del ejemplo, dice administrar el conflicto, esa fue la primera, ¿cierto? Entonces esa es una tarea. Entonces les quiero decir algo. ¿Cómo piensan las personas que están allá para crear las preguntas? Las crean de lo que estamos viendo en la pantalla. Es tarea 1 a tarea 14. Entonces, oiga, le dicen a una persona como yo, por favor, necesito que usted diseñe 5 preguntas del dominio de personas. Por favor, diseñalas. Entonces, ¿qué me entregan a mí de insumo? Me entregan el PMBOK versión 6, me entregan algunos libros que explican el PMBOK versión 6, ¿sí? Varios de ellos en el mercado, y me entregan la tablita que estamos viendo en la pantalla. Me dicen, usted le toca la tarea número 6, construir equipo. Entonces, ¿cómo se van a redactar esas preguntas? Con las 3 cosas que vimos hace un momento de ejemplo. Primera de ellas, el dominio. La segunda de ellas, la tarea. ¿Qué número de la tarea es? Se llama construir equipo. Bueno, construir equipo. Ahora, ¿cuáles son los, y cuáles de la tarea 6 son los habilitadores? ¿Cierto? Entonces, ahí empiezo a definir los habilitadores y trato de orientar cuál va a ser el resultado de una posible pregunta que pueda llegar a diseñar para que el alumno llegara y me responda. Entonces, así como me dicen a mí que son 3, a otros profesores les dicen otras 3, otras 3, otras 3 y completan 180 preguntas, bueno, o 200 preguntas. Esas 200 preguntas las suben a un servidor y ese servidor es el que ustedes van a tener que, digamos, sentarse en la entidad donde van a presentar el examen pues, a hacer contestación con el clic a cada una de las preguntas y cada una de las respuestas que están ahí establecidas. Entonces, esos son los dominios, están allí y de allí salen las preguntas. Entonces, por favor, no pierdan de vista eso. ¿De dónde salen las preguntas? De aquí, del dominio 1, que establecieron 14 tareas. ¿Sí? Ahora miremos. Perdón. Sí, son 14 el dominio 1. Dominio 2. Tenemos 17 tareas. Entonces, ahí están de procesos. Dominio 2, procesos. 50%. El anterior al 48% de las preguntas y este proceso 50%. Y si se dan cuenta, aquí están la mayoría, para los que están estudiando con el método de hoy, está la mayoría de las cosas que estamos hoy trabajando. Ahí están, ¿cierto? Entonces, tarea 1, tarea 2, tarea 3, hasta la tarea 17, hablan de cosas de las que hemos venido estando estudiando en el enfoque de procesos que tiene hoy la evaluación del examen. ¿Sí? Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Contra las 10 áreas de conocimiento que, pues para los que no la conocen, son, la primera se llama la gestión de integración, la segunda se llama gestión del alcance, la tercera se llama gestión de cronograma, la siguiente se llama la gestión de costos, la siguiente es la gestión de calidad, la siguiente es la gestión de los recursos, la siguiente es la gestión de las comunicaciones, la siguiente es la gestión de riesgos, la siguiente es la gestión de adquisiciones y la siguiente es la gestión de los interesados. Entonces aquí esta parte tiene 17 tareas. ¿De dónde salen las preguntas? De acá. Entonces tenemos que estudiar estas preguntas de acuerdo con este enfoque. ¿Sí? De aquí las voy a sacar yo como docente. Ustedes las van a contestar. Entonces, ¿cuál es la estrategia de estudio? Asegurar que yo tenga conocimiento de esas 17 tareas en el dominio 2 de procesos. El dominio más cortico, de solo 3-4 tareas, tenemos el entorno empresarial. Entonces, en esta dice planificar y gestionar el cumplimiento. ¿Se dan cuenta qué es cumplimiento? Resultado. ¿Cierto? Entonces, la palabra resultado es de las cosas más importantes dentro de la modificación y ajuste
que a partir del 1 de julio se le hizo el examen del PMP. Entonces, la palabra es cumplimiento, ¿sí? Cumplimiento. Entonces, por favor, ese es el nuevo enfoque que hay que tener en cuenta. El examen es en inglés, el examen es en todos los idiomas. El PMP tiene la particularidad que todos son en todos los idiomas, Ivonne, ¿sí? Entonces, el único, bueno, el CAPM también. CAPM y PMP son los dos únicos exámenes que se presentan en todos los idiomas hasta donde yo tengo información, ¿sí? Porque eso cambia muy dinámico, pero es el examen en todos los idiomas. Los demás exámenes, como el de riesgos, el de metodologías ágiles, el de business analysis, el de portafolio, el de programa, son exámenes que se presentan solo en un idioma. ¿Cuál? Inglés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me tocó presentar el examen de riesgos en inglés. ¿Sí? Entonces, ese lo pude pasar en inglés. Los demás tienen consideraciones. ¿Sí? PMO. No, a ver, sigo aquí. Walter dice: si me capacito en la quinta versión, me vale esas horas en la quinta, no, en la sexta versión, ¿sí? Del PMBOK. ¿Me vale esas horas de capacitación para certificarme en la sexta edición? No. Es decir, hoy es la sexta edición. La séptima se va a demorar hasta el 2023. Entonces, no sueñes de pronto con eso. Todo lo que tienes que hacer es cada 3 años convalidar 60 PDUs para que el certificado vaya validándose a lo largo del tiempo y no lo vayas a perder, ¿sí? De eso se trata. Richard, Iván ¿podrían haber preguntas sobre PMO? No, van a haber preguntas de PMO. ¿Dónde se meten las preguntas de PMO? Entorno, ambiente de negocios, ¿sí? O entorno empresarial, allí están muy enfocados, todo lo de la organización, todo lo estratégico, todo lo de portafolio, toda esa parte que de alguna manera va a medir los proyectos, en este caso un proyecto, y ahí está la palabra puesta cumplimiento, ahí está la palabra puesta beneficios, ahí está puesta entorno empresarial o entorno de negocios, es fundamentalmente, digamos, el área organizacional que se encarga de velar por el seguimiento y monitoreo y control de los proyectos. Entonces, esa área está muy enfocada hacia la PMO. Van a salir seguramente preguntas de PMO, totalmente. ¿Sí? ¿Me puedes aclarar un poco la tarea 3 del dominio 3? Evaluar y abordar los cambios del entorno empresarial externo para determinar el impacto en el alcance. Entonces, normalmente en las estrategias de las compañías se definen proyectos que lo que hace realmente es, como resultado de la culminación de un proyecto, materializar una acción, un plan de acción, ¿sí? o un cumplimiento de una estrategia planteada por la compañía. Muchas veces esa estrategia se ve un poquito afectada por temas cambiantes externos. Hoy, por ejemplo, hay muchas empresas en Colombia que tienen proyectos, que han iniciado proyectos que tenían una vinculación grande con China y les ha tocado o cancelar o congelar o esperar a ver qué pasa con China, dado el fenómeno que tenemos, digamos, de la gripa, del coronavirus que se está generando dentro de ese país. Es una condición que no necesariamente estaba prevista. Nadie pensó que iba a pasar eso dentro de lo que está pasando hoy en China. Entonces, esos cambios de entorno empresarial se dan desde afuera. ¿Por qué? Porque algo de afuera está diciendo: oiga, señor, ¿sabe que el proyecto vamos a pararlo, vamos a congelarlo o no lo vamos a hacer? Porque tenemos situaciones con China que nos dice que el proyecto que íbamos a hacer ya no vamos a vender ese producto porque está siendo afectado el mercado, porque China no nos va a comprar. Entonces, es eso lo que determina el impacto en el alcance del proyecto. Es decir, el alcance se congela y se ejecuta de acuerdo con lo que se plantea. Pero es posible que eso cambie por condiciones externas asociadas al proyecto. ¿Sí? Richard, bueno, sobre gestión del cambio. Bueno, la parte de la gestión del cambio está muy asociada directamente a hacer habilidades blandas. Entonces, esas habilidades blandas se van a medir muy seguramente en el dominio de personas. Entonces, para que tengamos en cuenta esa condición de gestión del cambio, es básicamente habilidad blanda. Entonces, allí vamos a tener que profundizar mucho sobre eso. ¿Ok?
Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y factores externos. Entonces, los factores externos, básicamente sí, son lo que hablábamos ahorita, ¿no? Entonces, es condiciones que, siendo una empresa, digamos, autónoma en la manera como ejecuta sus proyectos, desde afuera pueden haber situaciones que puedan llegar a afectar lo que internamente se está haciendo en mi empresa. Entonces, esos son los factores externos. Bueno, son las 8 de la noche. ¿Hay alguna pregunta adicional? Podríamos ya dar como culminación de esto y tener para sí, para ustedes, todo lo que tiene que ver con, digamos, esta presentación. ¿Alguna inquietud adicional? Bueno, muchas gracias a todos por su colaboración y espero entonces cualquier comunicación lo hagan a través de la universidad y ellas estarán siempre dispuestas a comunicarse con ustedes y cualquier consulta la harán por intermedio mío, por supuesto que sí. Sí, sí señor, posiblemente sea más fácil hacer un PhD según lo que PMI está considerando nuevo dentro de eso. Bueno, gracias a ustedes y muy buenas.